¿Qué tal amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a tratar un tema de gran interés para nuestro estado de Chiapas que tiene que ver con la educación. Lo hemos titulado La educación en Chiapas post-pandemia. ¿Qué va a ocurrir con la educación en el estado de Chiapas, tal como habrá de ocurrir en el país y en el mundo, por supuesto? Para eso hemos invitado a tres especialistas, doctores todos ellos en educación, y son Flor Marina Bermúdez Urbina, quien es doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestra en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, Unidad Sureste. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas y perfil PRODEP. Forma parte del cuerpo académico Culturas Urbanas y Prácticas Creativas en el Sur de México, del CESMECA de la UNICACH. Se ha desempeñado como investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, comisionada al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, Unidad Pacífico Sur, en la ciudad de Oaxaca, y del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el CESMECA, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, institución en la que fue secretaria académica durante los años 2017 y 2018 y actualmente es directora de Educación Virtual. La doctora Nancy Leticia Hernández Reyes es doctora en educación por la Universidad de Málaga, España, maestra en educación superior y licenciada en pedagogía por la Universidad Autónoma de Chiapas. Fue integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Estatal del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas durante 10 años. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado Educación y Desarrollo Humano. Fungió como directora de Educación Superior del Estado durante el periodo 2011-2012. Es integrante del Comité Técnico del INVEAL, rectora de la Universidad Tecnológica de La Selva en el año 2018 y actualmente es directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas. También es nuestro invitado el día de hoy el doctor José Humberto Trejo Catalán. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Políticas Públicas Comparadas y maestro en Tecnologías y Comunicación Educativa. En el servicio público, entre otras responsabilidades, ha sido director general de formación continua y coordinador de estrategias en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa para el Sur-Sureste de México, CRESUR, con sede aquí en Comitán, y miembro del Cuerpo Académico de Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento. Pues bienvenidos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Entre Tejas TV. Sin duda que el tema es por demás interesante y nadie mejor que ustedes para darnos luces al respecto. Pues qué gusto tenerlos acá. Nuevamente, gracias por haber aceptado esta invitación que les formuló Entre Tejas TV. Y como decía en la presentación, qué tema tan interesante el asunto de la educación en Chiapas post pandemia. ¿Qué nos espera el futuro? Pues ya estamos seguramente ustedes trabajando muchísimo, actualizando cosas y preparando el camino para ello. Le voy a pedir a la doctora Nancy Leticia Hernández que nos hable en el caso de, ella es la directora de los bachilleratos en Chiapas, yo estoy sorprendido, 338 planteles en el estado, y cómo está la situación de la educación, esperando ese tipo de educación virtual. Nancy, cuéntenos. Pues, muchas gracias por la invitación. El Colegio de Bachilleres de Chiapas tiene 42 años de estar instalado aquí en el estado de Chiapas
y durante todos esos años ha venido trabajando siempre con una línea muy clara, una línea académica muy clara. Por ahí nos desviamos algunos añitos, pero estamos retomando precisamente con esta administración todo el carácter académico que debe tener una institución de ese tamaño. Comentaba que es el subsistema, Colegio de Bachilleres de Chiapas, el subsistema más grande del país, ¿no? Por la cantidad de estudiantes, de personal y de centros educativos que tenemos. Entonces yo te podría decir que antes de la pandemia y durante estos 42 años se ha trabajado mucho, se ha crecido mucho. Tenemos aproximadamente 3.200 profesores, el resto de los 7.500 son personal administrativo. Y durante todo este tiempo tenemos planteles pues emblemáticos realmente. Aquí en Tuxtla, por ejemplo, tenemos el plantel 01, ¿no? Fue el primero de todos y es un plantel que tiene mucha demanda. El plantel 13 también. Entonces, esto nos habla, la gran demanda que siempre ha habido para el Colegio de Bachilleres, pues nos habla de una atención, ¿no? Es específica a los estudiantes. Nosotros somos un organismo descentralizado, por lo tanto, nuestros recursos son 50% la federación, 50% el Estado. Con todo esto, el presupuesto pues se utiliza para el pago de personal, pero además para hacer algunos arreglos en los planteles, tener pues, lo que es el mantenimiento y las necesidades básicas, ¿no? de los 338 centros. Además, tenemos, por ser este tamaño, estamos organizados en 9 coordinaciones de zona. Cada coordinación de zona tiene alrededor de entre 45 y 50 planteles, más o menos. Y tenemos, bueno, oficinas centrales, tenemos 2 centros culturales, uno aquí en Tuxtla Gutiérrez y el otro en Tapachula, que anteriormente le llamaban planetario, pero es más que un planetario, es un centro cultural de ciencia y tecnología. Entonces, pues hemos trabajado muchísimo, tenemos alumnos que han ganado premios de matemáticas, de física, de robótica, nacionales, internacionales, y yo creo que habría que reconocer primero toda esta historia y toda esta grandeza que tiene el Colegio de Bachilleres para luego abordar el tema que a todos nos tomó por sorpresa, que fue el tema de la pandemia, ¿no? Porque estamos hablando, como bien dices, de un estado donde la cobertura en Internet es muy complicada por la orografía que tiene el estado, por la conformación que tiene. Entonces, no es tan sencillo para una institución cambiar sus planes, sus programas y su propia práctica a un modo virtual. Menos en un estado como el nuestro. Yo te puedo decir que el 57% de planteles en colegio de bachilleres no tienen cobertura de internet. Por lo tanto, podemos imaginarnos aproximadamente cuántos alumnos están todavía ahí como en un estado de sí te atiendo, te mando las clases, a ver con quién me las devuelves y vamos viendo la forma, que ahorita a lo mejor podemos ampliar en la siguiente fase toda esta forma como hemos atendido a los alumnos, pero teníamos una plataforma educativa ya preparada, pero estábamos en pláticas con el director de informática para empezar con un programa piloto, a ver cómo los profesores querían integrarse a la capacitación, y lo tuvimos que lanzar en abril, la tuvimos que lanzar porque ya no era prueba piloto, era profesores, aquí hay esto, y bueno, hay por ahí porcentajes de respuesta, ¿no? Pero creo que el Colegio de Bachilleres hemos trabajado muchísimo, sabemos que tenemos un gran reto y el reto más grande para mí son estos estudiantes que se encuentran en comunidades alejadas, que no hay cobertura, porque estamos hablando aproximadamente de 20,000 estudiantes. En Claro, total el colegio tiene 90, ¿no? sí. Gracias, Nancy. Sin duda que estaban los programas piloto y luego la realidad se nos vino encima con la pandemia.
Y yo me sentiría muy intimidado con esa gran responsabilidad, pero ya ese es el siguiente paso, vamos a platicarlo. Flor Marina, Claro. en tu caso es otro nivel, ya no es el bachillerato, es nivel superior y probablemente posgrado, pero eres la directora de educación virtual en la UNICACH. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los retos? ¿Y qué ha sido hasta este momento? Y en un segundo paso ya nos explicas qué se espera y qué se va a procurar conseguir de esa manera, ¿no? Sí, pues muchas gracias por la invitación a conversar con estos colegas que son personas con mucha experiencia y con una gran trayectoria en el campo de la educación. Podría mencionarte que yo me incorporo a esta dirección en la universidad ya en el escenario de la pandemia, de este proceso que nos tocó, Ah, que nos ha tocado vivir a todos. Sin embargo, tiene ya un par de años que he estado explorando de manera, con mucho interés y de manera muy independiente los temas que tienen que ver con la educación a distancia y con todas las propuestas de innovación que se desarrollan a partir de lo que se conoce como la educación 4.0, es decir, incorporar todas las innovaciones tecnológicas a los procesos de formación educativa. En realidad, te comento que a principios de año, la NUYES, la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que es el organismo más importante a nivel nacional para la educación superior, comenzó a trabajar un documento al que denominaron como la Agenda Digital. Y en esta iniciativa que condujo la NUYES antes de la pandemia, a principios de enero, tenían toda la intención de generar una sinergia entre instituciones de educación superior para poderle dar más alcance al tema de la educación a distancia. Sobre todo porque varias universidades del país, sobre todo las universidades públicas estatales que se conocen como UPES, entraron en procesos de reestructuración financiera y administrativa. Yo creo que es un tema muy conocido por todos porque se ha manejado en la prensa y varias universidades generaron muchos mecanismos de crecimiento, de cobertura, de aceptar más alumnos, pero sin techos financieros que se mantuvieran, ¿no? Mucho de este incremento de la cobertura dependía de fondos extraordinarios. Cuando estos fondos extraordinarios se acabaron, pues entró en crisis la operatividad de las universidades. Entonces, digamos que desde inicio de año, la Dirección de Educación Superior de la SEP junto con la NUYES empezaron a trabajar la agenda digital que establece varias ideas muy importantes, como por ejemplo, que el acceso a la tecnología, el acceso a los dispositivos y a los software sea un derecho humano. De hecho, está contemplado dentro de las regulaciones como los derechos de cuarta generación, el acceso a la tecnología, y en esta agenda digital se propone eso, ¿no? Que las instancias de gobierno y las universidades consideren el acceso a la tecnología como un derecho humano y en consecuencia también se dé el desarrollo de competencias digitales para profesores y para estudiantes, por supuesto, y también plantea extender en una medida muy importante el papel o la responsabilidad social de las universidades en términos de lo que las universidades pueden hacer para llevar el tema de la agenda digital a la sociedad en general, ¿no? Y en ese sentido, digamos que la NUYES, vino la pandemia, todas las instituciones entraron en una dinámica de establecer planes de continuidad, o saber cómo se le hacía para seguir pensando en un primer momento en terminar los semestres o terminar el ciclo escolar, y ahora se retoma con mayor fuerza en el ánimo de establecer una serie de compromisos para todas las universidades que forman parte de esta asociación, y en consecuencia, pues también las universidades empiezan a ver al dedo chiquito, ¿no? Al dedo chiquito que siempre había sido la educación virtual. Porque en términos de alumnos, pues aún las universidades más grandes, como por ejemplo la UNAM o pensando en una de las más grandes, las matrículas en educación a distancia no representan más allá del 30 o 35% del total de alumnos que hay. Entonces, digamos que la pandemia reveló este dedo chiquito, qué tan fuerte o qué tan débil estaba, con qué tanta infraestructura contaba, qué tan preparados estaban los profesores para trabajar en modalidades híbridas. Y bueno, me parece que para el caso de Chiapas también se revelan varias cosas que coincide, por supuesto, con lo del nivel medio superior, quizás no tan dramáticamente en cuanto a que
bueno, el COVACH es una institución muy grande, tiene cobertura en todo el estado, completamente en el estado. Para el caso de la universidad en la que yo colaboro, que es la UNICACH, tiene 10 subsedes regionales, ¿no? Es decir, la presencia es menor en cuanto al número de instalaciones, y sí se había hecho un gran esfuerzo por aumentar los temas de la conectividad, pero hay lugares en donde definitivamente esto no es posible. Ni aún contando con servicios de internet satelital, se pueden sostener llamadas como las que estamos teniendo ahora, ¿no? En tiempo real por streaming, porque el ancho de banda no llega a ser lo suficiente para poder tener ese tipo de conectividad, y únicamente lo que se puede hacer es descarga de datos, como está sucediendo en varias de nuestras subsedes, en donde nada más los maestros se conectan o están muchas horas esperando descargar contenidos o materiales para a su vez hacérselos llegar a los estudiantes. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, el tema de la conectividad. Gracias, doctora Flor Marina Bermúdez. Pues bueno, el caso de CRESUR, que es la institución de donde es rector el doctor José Humberto Trejo Catalán, pues ya nos explicará qué cosa es exactamente CRESUR, cómo funciona esta institución. Y me queda claro que conozco de cerca el caso hace 4 o 5 años, pues ya está trabajando en el ámbito virtual de la educación. Probablemente no los agarró tan de sorpresa, ¿verdad? Pero, doctor José Humberto, cuéntanos cómo está la situación en el caso de la educación, pues superior y de posgrado, ¿no? En el caso de CRESUR, ante este reto. Gracias, Armando, muy amable, y un saludo a mis admiradas panelistas, la doctora Nancy y la doctora Flor. Bueno, el CRESUR es un centro regional de formación docente e investigación educativa que surge por iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para impulsar una mejora educativa en el sur-sureste del país, principalmente en lo que corresponde a la formación de maestros y de manera muy puntual a las instituciones formadoras de docentes, a las escuelas normales. Es un propósito importante porque las escuelas normales pasaron en 1984 de tener un nivel técnico superior a un nivel profesional, pero no hubo prácticamente mayor plan en esto. Hubo un decreto en el que amanecieron en esta condición de instituciones de educación superior, pero no había infraestructura, no había el músculo académico que necesitaban, no habían las tradiciones investigativas que nutren a una institución de educación superior. Y bueno, y tampoco había el espacio para que los futuros docentes o los docentes que ahí se formaban ejercieran una profesión compleja, una profesión con márgenes de decisión importantes, con demandas de competencias también complejas, en fin. De manera que fue transitándose simplemente como un cambio de programa que añadía años a la formación, pero modificaba poco el perfil de los docentes. Hubo un momento en el que esto cambió cuando la tecnología se hizo cada vez más presente en las aulas, cuando nos insertamos en una sociedad abierta, en sociedades del conocimiento, el desarrollo de la internet y de las tecnologías de la comunicación y la información se volvieron más complejas y se volvieron además la fuente fundamental para generar conocimiento, comunicar conocimiento y generar riqueza a partir del conocimiento. Todo este cambio no llegó, no transitó
fácilmente por la escuela pública, sí lo hizo por muchas instituciones privadas, y entonces generó una ruptura social muy compleja de la que todavía pues somos víctimas. Tenemos escuelas públicas en condiciones verdaderamente inaceptables para el siglo XXI, escuelas improvisadas, prácticamente sin edificios, sin conectividad, en fin, sin tecnología, y maestros pues que no están haciendo la diferencia. Por eso era importante generar un espacio institucional que le permitiera a las instituciones formadoras de docentes tener estos procesos de investigación, estos procesos de superación profesional a partir de los posgrados, estos procesos de formación de comunidades de aprendizaje que reflexionaran sobre las nuevas condiciones y los nuevos desafíos de la profesión docente, porque, por decirlo rápidamente, de la noche a la mañana pasó de ser un oficio relativamente poco demandante a una profesión muy compleja y que cada vez lo es más, no solo por los componentes tecnológicos que ahora están implicados, sino por la atención a la diversidad en un escenario de dispersión y de desigualdad tan complejo como el del que prevalece el país. La educación nacional debe servir para atender esa diversidad, esa desigualdad, esa diferencia, y generar en todos condiciones de felicidad, de prosperidad, de desarrollo humano, lo cual es extraordinariamente difícil, y el maestro es el que puede hacer alguna diferencia, no solo él, pero sin él no será posible hacerlo. Esa fue la misión del CRESUR. No deseo extenderme más. En el estado hemos trabajado con profesores en servicio, con una oferta de posgrado que estimamos es pertinente, es nueva, es significativa desde esta visión que estoy proponiendo. Hemos trabajado también con profesores de educación media superior, que lo he comentado con la doctora Nancy, para, al menos desde mi punto de vista, y creo que ella coincide, es la profesión más importante que requiere este país ahora, y es una profesión que no existe, la de profesor de educación media superior. La tenemos que construir porque es la más importante. Ahí está la población más numerosa y más estratégica para el desarrollo del país, y necesitamos tener profesores que puedan formarla bien. Y hemos trabajado también en la actualización de profesores en servicio. Ha sido difícil porque somos una institución pública de educación superior que no está exenta de todas las presiones financieras que ya ha comentado la doctora Flor. Y bueno, de hecho, hemos padecido un poco más porque ha sido difícil el proceso de consolidación y de institucionalización, pero seguimos adelante y cada vez creo con mayor aprecio de diversas instituciones y sobre todo de los maestros. Yo dejaría hasta aquí mi primera participación para no ocupar demasiado tiempo, Armando. Muchas gracias. No, gracias, gracias a los tres, por supuesto. Fíjense que recientemente recordaba un texto que leí hace tiempo de un libro editado a fines de los 90, en que se comentaba, si de pronto un ovni, un vehículo extraterrestre, hubiera levantado a un individuo, a un europeo de la Edad Media del siglo XIII, pongamos, se lo lleva y lo hubiera regresado a los 80s, a los 90s, a este mundo, se había quedado sorprendido del desarrollo tecnológico, económico, sanitario y todo.
Pero al llegar a un aula, se daría cuenta que allí poco pasó el tiempo porque seguiría todavía con cierta metodología escolástica. Y bueno, en aquella ocasión a mí dije, bueno, es una exageración, es una bonita metáfora, es algo para percibirnos de que algo debe cambiar, pero ahora ha cobrado gran importancia en esta situación que estamos viviendo porque considero, esa es la pregunta para ustedes, por favor, si son tan amables, considero que esto sí es un parteaguas en el sistema educativo y en la forma de abordar la educación en el mundo, ¿no? Y particularmente para el caso de Chiapas, ¿qué opinan de esto y qué posibilidades tenemos? ¿Es un catalizador para transformar? Adelante, Nancy, por favor. Vamos a ir en ese orden que Bueno, ok, plantamos. perfecto. Mira, yo creo que, por supuesto que es un parteaguas, ¿no? Ya algunos autores están hablando antes de la pandemia y después de la pandemia, pero creo que es un tiempo de oportunidad grandiosa por precisamente la posibilidad de transformar esa práctica que, como dices, parecen algunas veces prácticas del siglo XVIII, cuando estamos ubicando a los estudiantes de la misma forma en las aulas, el pizarrón al frente, el profesor dicta la clase, el alumno escucha, cada vez escucha menos, porque hay muchos distractores, le llaman los profesores, pero más bien hay mucha estimulación de todas partes. Y en esta llegada de la pandemia y el obligar a las instituciones educativas a cambiar, pues muchos lo que han hecho es llevar la realidad a la virtualidad. Entonces tenemos ahorita a muchos niños, sobre todo en básica, en escuelas privadas, yo lo he visto, que están los niños frente a la computadora 3 o 4 horas y van pasando todos sus profesores como si estuvieran en el aula. Exactamente como si estuvieran en el aula. Entonces ahí no podríamos estar hablando de una transformación de la práctica docente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los docentes? Tendríamos que pensar de otra manera, organizar de otra manera y quizás, no como ha sido hasta ahora, tener el centro en el contenido, sino más bien centrarnos en el desarrollo del estudiante, que es lo que yo le digo a mis alumnos. Yo he tenido algunas sesiones de Zoom con ellos y les digo, primero ustedes están haciendo historia, porque son la primera generación que va a egresar de manera virtual, ¿no? Del colegio de bachilleres. Pero déjenme decirle una cosa para todos los que se quedan todavía. Cuando nosotros nacemos y somos muy pequeñitos, somos muy heterónomos. El propósito de la escuela es formarnos autónomos, hacernos cada vez más autónomos. Entonces, ahorita es el momento para que cada uno nos evaluemos qué tan autónomos somos, ¿no? Porque también en alguna ocasión, cuando a los profesores nos intentaban dar un curso a distancia, nosotros queríamos que el profesor nos estuviera señalando si habíamos hecho bien el trabajo, que hubiera retroalimentación, porque no estamos acostumbrados al autoaprendizaje y mucho menos estamos acostumbrados a que, a que no tengamos a alguien enfrente que nos diga si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas. Entonces creo yo que este tiempo de pandemia nos está planteando a todos, yo creo que no solo al ámbito educativo, a todos los ámbitos, el aprender a vivir en la incertidumbre, porque si bien sabemos, ya no tenemos certeza, bueno, no sabemos cuándo va a llegar el semáforo en verde, sabemos que vamos a regresar a las aulas hasta que estemos en semáforo verde, entonces tenemos que hacer los profesores un cambio en esas prácticas, pero no solo a nivel del profesor, sino a nivel de toda la administración del sistema educativo mexicano. Así lo creo. Claro.
Doctora Flor Marina Bermúdez, para cambiar un poquito y siguiendo la pauta que se comenta, porque eso es algo que a mí siempre me suena a que hemos tenido un sistema educativo fracturado, insuficiente, eh, pero ustedes que han estudiado el tema de la educación a fondo, que han dedicado horas y años a ver cuáles son las posibilidades, ¿qué se espera realmente con eso? ¿Se va a dar un cambio en realidad que sea democratizador o vamos a seguir viviendo en diferentes esferas? Los de educación privada que puedan pagarse óptima y los de educación que no. ¿Qué va a ocurrir? Porque por lo menos nuestra generación fuimos muchachos que con grandes dificultades pudimos ir a estudiar a las universidades y tener una formación de este tipo y hemos aportado a la sociedad lo que nos ha sido posible. Pero si está el impedimento tecnológico, ¿qué va a ocurrir? Bueno, te escuchamos. Sí, bueno, pues en realidad la reflexión suena muy interesante porque digamos que no solamente tiene que ver con el tema de lo que va a ocurrir en el futuro, no solo atraviesa el punto de la conectividad, es decir, el acceso a la red, a la web y el acceso a dispositivos. Cada año el INEGI aplica una encuesta que es una encuesta que refiere a la disponibilidad y uso de dispositivos digitales o de tecnología digital en los hogares en el país. Hay un fenómeno muy interesante que reporta el INEGI en los últimos 4 o 5 años. Cada año se suman 5 nuevos millones de usuarios de teléfonos inteligentes. Cada año crecen 5 millones el volumen de usuarios o de gente que tiene la posibilidad de acceder a un teléfono inteligente y el acceso a ese teléfono inteligente se da con datos. No solamente es tener el teléfono, sino que lo contratan con acceso a Internet. Ese dato es muy importante cuando se analiza o se disgrega por entidades federativas, por regiones del país. En la parte norte del país, ese 90%, esos 90 millones de usuarios de teléfonos inteligentes se encuentran principalmente en el norte del país, 9 de cada 10 están en el norte, mientras que en el sur están 6 de cada 10. Pero en el sur, en las capitales del sur, en las capitales de las entidades federativas de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco. Cuando te mueves a las zonas rurales, el número desciende a 3 aproximadamente. Entonces, 3 de cada 10 personas tienen acceso a un teléfono inteligente en una zona, no en la capital del país, sino en zonas rurales o dispersas. Este dato es muy importante porque cuando hablamos del acceso a la educación, también se tiene que analizar de manera contrastativa y ligada a la situación económica de las propias regiones. Entonces, la pandemia no solamente va, digamos, a traer como la complejidad de ya no poderse desplazar a las escuelas, estar en los centros educativos como lo hacían muchos jóvenes que dejaban sus comunidades y se iban a la ciudad, o bien dentro de sus propios entornos regionales podían acceder a la educación, sino también la situación económica va a incidir en esa capacidad de movilidad y de conectividad. Entonces, cuando se analiza la situación de la educación, no se puede desarticular del análisis macroeconómico del país con las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto y pues la crisis, digamos, la recesión que es una realidad ya permanente. Las Naciones Unidas están estimando que 24 millones de personas no van a volver a la escuela en el mundo. O sea, al terminar la pandemia, digamos, a nivel global son 24 millones de personas las que no van a volver. Y en el caso del sector de la educación superior hay un dato muy importante que tiene que ver con que el 70% de las instituciones a donde acuden los jóvenes o adultos a estudiar una licenciatura son de carácter privado, con sus diferentes escalas, ¿no? Estas privadas que cobran mucho dinero y estas otras privadas que son económicas, pero es el 70%, o sea, la educación superior se está impartiendo más en el nivel privado. Los privados tienen el 70% de la matrícula y están estimando que la pérdida de matrícula durante el primer año de la pandemia va a ser de un aproximadamente 30% de la matrícula que traen las instituciones privadas.
Entonces, yo pienso que se van a presentar escenarios diferenciados. Para las privadas, pues la recesión económica va a limitar la capacidad de pago de muchos jóvenes, familias, para el pago de colegiaturas y se van a desplazar al mercado laboral. Hay otro dato muy interesante también que presentan encuestadoras que revelan que la reincorporación de la actividad económica que está registrando el país en el escenario ya de reactivación económica, de cambio de semáforos, no es hacia el empleo formal, sino al informal. Ahí es en donde se está reactivando la economía, en el empleo informal. Entonces, digamos que en el caso de las universidades privadas, ahí van a resentir la pérdida, puede llegar a ser hasta el 30%, mientras que en las universidades públicas va a ser de entre el 2 y el 5%. Porque, bueno, de alguna u otra forma, el no pagar la colegiatura, pues ejerce menos presión sobre la permanencia en la escuela. Aquí la deserción va a tener más que ver con estados de ánimo, depresión, ansiedad, la falta de acceso a la conexión o al acceso a los contenidos escolares, aún en modalidad offline. Hay muchos jóvenes que se les ha pedido mucho a los profesores que trabajen también para modalidades offline, es decir, que graben, por ejemplo, las clases o que desarrollen guías o ciertos materiales que sean solamente de descargas y la ansiedad de que el alumno esté permanentemente conectado. Pero digamos que las estimaciones son mucho menores que en la educación privada. Entonces, yo pienso que hay que prestar mucha atención hacia lo que va a suceder con las escuelas privadas, porque ahí es en donde me parece que el gobierno tendría que estar interviniendo, regulando un poco también el tema de los pagos, porque hay universidades que están cobrando como que si todo estuviera normal, ¿no? Universidades, instituciones de diferente tipo, ¿no? Y ahí, digamos que por una parte, regular esta parte del pago de cuotas, se está trabajando offline, donde no se está gastando luz, no se está gastando agua, no están invirtiendo en tecnologías, porque hay muchos LMS, Learning Management System, que son gratuitos, como por ejemplo Google Classroom, ¿no? Que no le cuesta a las escuelas. Y también el programa de becas de jóvenes, por ejemplo, están las becas Escribiendo el Futuro, que son solamente para universitarios de escuelas públicas. Hay un programa un poquito similar para escuelas privadas, pero el alcance no es de la magnitud que tiene jóvenes escribiendo el futuro en la modalidad de escuelas públicas. Entonces ahí también se necesita reforzar con becas y con diferentes tipos de estímulos fiscales a las universidades privadas, sobre todo, para que mantengan las matrículas y estas generaciones pues no se queden sin educación, porque cuando veamos a la distancia, nos vayamos 10 años hacia adelante y volvemos a ver qué pasó en la pandemia de COVID, vamos a encontrar que hubo una generación que dejó de asistir a la escuela por la ausencia de políticas que atendieran esta coyuntura de crisis y de emergencia sanitaria. Justamente por ahí pensaba en cuanto a, venimos de una catástrofe educativa y creo que nos vamos a enfrentar a otra y estoy pensando que quizá no van a regresar las escuelas y quién sabe si vayan a estar las escuelas todavía como las conocemos, ¿no? Es parte de todo este proceso. Pero bueno, ya sobre eso venimos más adelante, hay varias inquietudes que me han surgido, pero quisiera escuchar en el caso de el doctor José Humberto Trejo Catalán. Nosotros crecimos todavía, recordarás aquel viejo mito de que nosotros que íbamos a las universidades públicas teníamos una conciencia crítica, el trato con nuestros compañeros, el intercambio de ideas, las discusiones, la oratoria, los panfletos, cosas que no se daban del todo en la educación superior privada que tenía otra orientación, o sea, esta formación crítica del individuo universitario que nos tocó vivirla, ¿no? Pero ¿qué va a pasar ahora si no hay esta interrelación, este roce de todos los días con el que me simpatiza y el que no, y todo eso? ¿Cómo podrías explicárnoslo viendo un poquito hacia futuro en cómo va a impactar? Sí, estoy pensando en la automatización, ¿no? Sí, voy a tomar tu provocación y a empezar a hablar del pasado, porque creo que es muy ilustrativo. Muy probablemente los cuatro que estamos platicando hoy venimos de la educación pública, quizás en toda la vida, en todos los niveles han sido
procesos de educación pública. ¿Y qué hizo posible esto? ¿Qué hizo posible que 4 millones de mexicanos que nos formamos en las escuelas públicas hayamos podido concluir estudios superiores y desarrollarnos profesionalmente en el país y cumplir un rol en la sociedad con cierto provecho para los demás y viviendo dignamente? Bueno, yo creo que lo que hizo posible es que teníamos una buena educación. Yo recuerdo, en mi caso, en el Distrito Federal, había la idea de que pues, las escuelas públicas eran bastante buenas. Tuve la fortuna que la mía era nueva además, íbamos con un enorme orgullo a nuestra escuela y había pequeñas escuelas privadas a donde pues iban los niños latosos o que tenían alguna problemática. Y solo había algunos colegios de élite que se cocían aparte. Ahí sí se cocinaban aparte, pero pues no era significativo. Eran muy buenas nuestras escuelas, eran muy buenos nuestros maestros. ¿Y cuál era en el fondo la clave? ¿Qué los hacía buenos? Pues que no había diferencias. O sea, lo que se enseñaba en la escuela pública media era pues lo que se requería para salir adelante. Cuando comenzó a ser indispensable aprender inglés, aprender computación y aprender más sobre humanidades y artes, entonces el Estado mexicano no dio el paso adelante. Decidió que no, que en las escuelas públicas eso podía ser oneroso y no se introdujo. Y entonces, bueno, comenzó a abrirse una brecha que terminó siendo muy significativa entre la educación pública y la educación privada. ¿Cómo atender esto? Bueno, pues de una manera muy sencilla. O sea, ¿cuál es el modelo de una buena escuela? De una buena escuela X privada, digamos, y eso hay que replicarlo en la escuela pública. Si una escuela, y esto lo intuimos desde el 2000, cuando en la elección de Fox y La Bastida se hablaba de que si inglés y computación o no. Bueno, pues era inglés y computación, sí. Eso se debió haber introducido bien, se debió haber introducido bien también los esquemas de formación continua para que los maestros estuvieran actualizados y entonces no hacer diferencia en la escuela pública. No es que la escuela sea mala, la escuela es insuficiente y cada vez lo ha sido más. Ha habido una decisión muy poco responsable de empobrecer la educación pública y esta decisión se ha sostenido en el tiempo cada vez más. Y en el caso, por ejemplo, de nuestro estado, resulta increíble que en el sexenio pasado no fue beneficiario, por ejemplo, de los programas de tecnología educativa, por decir una de las muchas exclusiones que ha sufrido el Estado. Entonces, hay que dar una educación completa. La escuela pública debería estar obligada a dar una educación completa con los elementos mínimos necesarios para acceder al siglo XXI. Y con eso tendríamos, pero bueno, eso implica una inversión. No ocurre en la educación básica, no ocurre en la educación media superior, donde, bueno, hay un esfuerzo importante de las instituciones, pero de repente se decreta en 2012 que se vuelve universal, un derecho universal, el acceder a la educación media superior, y entonces se comienza a improvisar, se comienza a ver de qué manera le hacemos para que todos tengan un certificado de educación media superior y no necesariamente
la formación ciudadana, la formación para la vida y el trabajo que implica este nivel educativo. El Estado no le está invirtiendo a la educación y eso es un drama. Para cerrar esta pregunta, no lo ha hecho. No sé, la pandemia nos enfrenta a estas carencias. Sabemos que muchos chicos no tienen acceso ni a la televisión. Sabemos que la reforma de las telecomunicaciones que tenía que haber hecho expansiva la televisión y la radio pública se quedó detenida por no sé qué. Y entonces hay muchos canales que no llegan a los niños más pobres, no tienen ese chance de estudiar. Sabemos que hay instituciones de educación superior y de cultura que no tuvieron acceso a concesiones de radio y televisión. Y entonces sí vamos a tener y estamos enfrentando hoy la realidad de que hay millones de niños sin acceso a la educación. Punto. Puede ser que estén matriculados, puede ser que aprueben su grado, pero no tienen acceso a la educación. Y esto pues nos obliga a repensar cuál es la ruta de la política educativa. ¿Vamos a invertir o no en la educación? Si invertimos en la educación, si la reconocemos con la altísima prioridad que tiene, por encima de muchas otras cosas, por ejemplo, de lo que reciben los partidos políticos o de lo que reciben algunas otras cosas, muchísimas otras cosas. A ver, el país es su gente y no estamos invirtiendo en su gente. Si reconocemos eso, tomamos esta coyuntura como el gran parteaguas entre una política mezquina con la población a una política que le apueste a los mexicanos, vamos a vivir muchos cambios posibles. Vamos a tener normalizar la presencia de las tecnologías de la información y comunicación en las aulas como algo cotidiano, como algo que es del siglo XXI, que es el siglo de ellos, de nuestros alumnos. Vamos a tener chicos habilitados para trabajar en red. Vamos a tener redes también institucionales de colaboración. Ahora la experiencia del CRESUR ha descubierto la facilidad con la que podemos trabajar con instituciones de otros países, con académicos de otros países, prácticamente sin costo, prácticamente sin mayor esfuerzo que el de querer hacerlo y el de estar comprometidos con una misma misión. Y vamos incluso, como decía Nancy, a cambiar esquemas mentales. No es solo dar una clase frente a una pantalla, sino hacerlo de otra manera, abrir el pensamiento pedagógico, abrir el pensamiento social, abrirnos a un mundo cada vez más dinámico en donde ese perfil de mexicano con acceso a las tecnologías, con acceso a los nuevos procesos de conocimiento y de comunicación del conocimiento, con ese pensamiento creativo vinculado a lo digital, ese es el que tiene futuro y ese es el que nos puede reubicar y reinstalar en la posición que merecemos por el potencial que tenemos como país. Pues qué interesante esto, de veras nos ilustra muchísimo. Creo que la discusión es como se dio en el siglo XIX, ¿no? Civilización o barbarie. Y aquí, ¿qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere el Estado en cuanto a educación realmente para los mexicanos? Parecería mentira, pero eso lo digo a título personal, que hay una actitud perversa, pues de que no estemos educados y no seamos unos individuos críticos, exigentes y que por lo mismo podamos contribuir al desarrollo del país. Pero sobre eso regresamos a comentarlo con ustedes. Vamos a una pausa si me lo permiten y estamos
enseguida de nuevo aquí en Entre Tejas TV.